Imagina que estás en una oficina cualquiera de gobierno, en una comandancia de policía o en la casa de un funcionario local. Suena el teléfono, del otro lado no está un jefe, ni un político, ni un superior. Del otro lado, según las filtraciones, está uno de los hombres más buscados de México en el Mencho. Para la mayoría, esa escena parece de serie de televisión. Para algunos mandos, esa llamada es, o ha sido, parte de su realidad. Y cuando una de esas conversaciones se filtra, el país entero se asoma por un segundo a ese mundo paralelo donde las reglas son otras. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, ha construido su poder desde la invisibilidad. A diferencia de otros capos, su imagen pública es mínima. No da entrevistas, no aparece en redes, no se deja ver. Eso le ha permitido mantenerse como una figura casi fantasma. Todo el mundo habla de él, pero casi nadie puede decir que lo ha visto o escuchado. Por eso, cada vez que aparece un audio atribuido a su voz, el impacto es tan grande. Uno de los audios más conocidos es la llamada donde esa voz, atribuida a El Mencho, supuestamente habla con un mando policíaco de Jalisco para pedirle que relaje a sus subordinados. La palabra es suave. La implicación, no. Relax no significa que se vayan de vacaciones. Significa que dejen de presionar en un área concreta. Lo que sorprende no es un tono histérico, ni una amenaza cinematográfica. Lo que sorprende es lo normal que suena. Parece la llamada de cualquier superior que da instrucciones sobre cómo manejar a su equipo. Y eso es precisamente lo que da miedo. En esa normalidad hay mucha información. La cadena de mando no terminaba en el jefe de la corporación, ni en el alcalde, ni en el gobernador. Había una voz extraoficial por encima, una figura que, desde la ilegalidad, podía llamar y esperar ser escuchada. No hace falta levantar la voz. Basta con que el otro sepa quién llama. La autoridad ya está establecida de antemano. Eso convierte al audio en algo mucho más que un chisme viral. Es un documento que, si es auténtico, muestra cómo se cruzan las líneas entre Estado y crimen organizado. Pero hay que tener cuidado. Aunque algo suene a Mencho, no significa automáticamente que lo sea. En el ecosistema del narco en México, las filtraciones de audios tienen capas. A veces vienen de agencias de seguridad, otras veces pueden venir de rivales que quieren exhibir la red de contactos de un líder. Incluso puede haber montajes y audios falsos creados para confundir, generar miedo o manipular la opinión pública. Por eso, antes de repetir es la voz de X, hay que ver qué medios serios la han trabajado. ¿Qué contexto han dado? ¿Qué dudas han planteado? Para tu vídeo, el punto no es presentar el audio como un trofeo, sino usarlo como detonante de una historia más grande. Puedes reconstruir el escenario en la grabación. Se escucha a un hombre que se presenta como el Mencho. No grita, no insulta, habla con la tranquilidad de alguien que sabe que su nombre bastan luego. Ese pequeño fragmento te permite abrir el plano. ¿Cómo llegamos a un punto en el que un líder criminal se siente con derecho a llamar así a un funcionario? Ahí entra la historia del CJNG and cómo el cártel pasó de ser un brazo armado de otro grupo a convertirse en una de las organizaciones más poderosas del país. En este contexto, una llamada no es un accidente aislado. Es el síntoma de algo estructural en la captura parcial de instituciones por parte del crimen organizado. No se trata solo de policías malos que se venden, sino de sistemas enteros donde el mensaje es claro, o cooperas, o estorbas, y en muchos lugares, estorbar significa ponerte en riesgo tú y tu familia. Eso no justifica a nadie, pero sirve para entender por qué hay mandos que escuchan y obedecen. Otro ángulo interesante es cómo reaccionan los medios y la sociedad. En cuanto se filtra, los titulares lo rebotan. ANSE escucha la voz de X. En redes, el fragmento más impactante se recorta y se reutiliza una y otra vez. Frases como soy Mencho, güey, se convierten en trend, memes, parodias. Lo que empezó como prueba de una estructura criminal
acaba siendo sonido para videos de humor. Consumimos el horror como entretenimiento. Para las comunidades que viven bajo el control del CJNG, escuchar la voz del líder no es divertido. Es un recordatorio de que en su territorio hay alguien que manda más. Mientras tanto, para quienes están lejos, el audio puede convertirse en un soundbite exótico, algo que se comparte sin pensar en lo que implica. También puedes dedicar un bloque a explicar el camino que suele seguir un audio antes de llegar a TikTok o a YouTube. Primero, su origen en una intervención legal, una grabación clandestina, un archivo incautado. Después, la filtración. Alguien con acceso decide compartirlo. Finalmente, la viralización. A los noticieros lo emiten. Las notas digitales lo suben. Los recortadores de contenido lo extraen. Preguntarte quién gana con ese audio público es parte del análisis. ¿Fortalece la narrativa del gobierno? ¿Beneficia a rivales? ¿Ayuda a la población a entender? ¿O solo refuerza su imagen de omnipresencia? A nivel de producción, tu mejor protección es que tu voz sea siempre la mediadora. Describe, contextualiza, analiza, evita montajes que lo conviertan en algo cool. Usa recursos sonoros alternativos, en ruido de radio, tono de llamada, distorsión de voz, lectura dramatizada con filtros. Así sientes el peso de la conversación sin convertirla en fetiche. Cada filtración abre una ventana, pero rara vez vemos qué pasa después. ¿Hubo consecuencias reales? ¿Se investigó? ¿O todo quedó en escándalo momentáneo? El silencio de las instituciones, el miedo de quienes reciben esas llamadas, la manera en que convertimos ese miedo en contenido, y la pregunta incómoda de siempre: ¿quién manda realmente en esos territorios?